Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy los invito a conocer un proyecto innovador para educar en entornos de privación de libertad que se lleva adelante en el Centro de Formación Penitenciaria y la Universidad de la República, Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, en el que participan distintos actores académicos, sociales, en un encuentro interdisciplinario y de contacto con la realidad del sistema penitenciario. Y este proyecto se puede adquirir experiencia a través de los estudiantes de la licenciatura de Educación de la Facultad de Humanidades y operadores carcelarios. 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude. En los espacios de formación integral se lleva adelante un trabajo de diagnóstico y evaluación que contribuye a realizar una formación integral donde la universidad se conecta con las necesidades de la comunidad y a su vez las necesidades de la comunidad se resignifican académicamente para reforzar elementos de formación y análisis de las prácticas en la universidad. En este proyecto está vinculado a la filosofía de la educación, a la licenciatura en educación que es liderada por las doctoras Andrea Díaz y Elena Modzelewski. Esta iniciativa se lleva a cabo en Tres Cruces, en el Centro de Formación Penitenciaria COFEPEN, que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior. También participan alumnos del grado de la licenciatura en Psicología y se busca interactuar creando y aprendiendo de la interacción extramuros universitarios con el Departamento de Estudios en Docencia del Instituto de Educación, dirigido por la profesora adjunta doctora Inés Copelo, que trabaja en la cárcel de Punta de Rieles. Este centro es responsable de la formación del personal que trabaja en las unidades de internación para personas privadas de libertad y ha diseñado una nueva propuesta de formación que tiene 6 ejes transversales fundamentales: la intervención socioeducativa, el cuidado, la prevención, los derechos humanos, el enfoque de género y diversidad y la seguridad humana. El Ministerio del Interior ha colocado a la educación y formación personal como objetivo estratégico y prioritario. En el marco de estos procesos se encuentra trabajando la licenciada en Educación Natalia Barraco. En este proyecto se articulan los lineamientos políticos, filosóficos del nuevo modelo de intervención socioeducativa en las cárceles en el marco de los derechos humanos, ubicando a la formación como estrategia política desde donde configurar dispositivos de autocuidado y definir un perfil del trabajador en la doble función de educador y cuidador. Y para explicarnos acerca de este proyecto, hoy nos acompañan la doctora Andrea Díaz, la licenciada en Educación Natalia Barraco, la estudiante en Ciencias de la Educación, Sofía Latorre, y Silvana Martínez, operadora penitenciaria de la Unidad de Internación para Personas Privadas de Libertad Campanero en Minas. Muy bienvenida a todas, un placer, un gusto de tenerlas hoy acá. ¿Por qué? Esta pregunta va para Andrea, que ya es parte de este programa. ¿Por qué este proyecto está inspirado en Foucault, en vigilar y castigar? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la filosofía con este proyecto educativo? Buenas tardes, Andrea, a todos los oyentes. Encantado de estar aquí otra vez. El proyecto se llama Aportes Interdisciplinarios a la Formación del Personal Penitenciario. Primero te explico un poco de qué se trata. Uh-huh. Es un espacio de formación, digamos, integral, le llamamos EFI. La idea es que nosotros siempre tenemos las clases universitarias, los que se benefician son los estudiantes universitarios. Entonces esto es una mezcla, digamos, entre extensión, pero a la vez investigación y formación, o sea, y el espacio educativo, o sea, mezcla las 3 funciones universitarias. Entonces, ¿qué hace? En vez de dar lo que hicimos nosotros, el aula de filosofía de la educación, que es para el segundo semestre de educación, solo a los que están estudiando la licenciatura en educación, o en este caso trabajamos con psicología también solo a los estudiantes de psicología,
trabajamos un momento del programa en que, entre otros, trabajamos a Michel Foucault, que tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, que justamente habla del nacimiento de la prisión y el poder disciplinario, que después puedo hablar un poco más, y otros temas que tienen que ver con el enfoque de las capacidades, con el desarrollo humano, el tema del poder, el tema del reconocimiento de jóvenes, es decir, cantidad de temas que son de formación, de educación, pero que tienen que ver con el entorno penitenciario de privación de libertad. Entonces, mezclamos estudiantes universitarios durante un mes con las personas que trabajan en las cárceles, ¿no? Que son operadores penitenciarios y que tienen una experiencia, pero a la vez están necesitados de fortalecer la parte académica. Claro. ¿Qué hacemos con esta mezcla nosotros? Bueno, habilitamos a que los estudiantes conozcan de primera mano una realidad de los que están en esa realidad, y habilitamos a los que están en esa realidad que tengan una formación universitaria por un tiempo. A la vez también lo que hicimos fue visitas a cárceles. En este caso hicimos 2 visitas a la cárcel de mujeres y a Punta de Rieles. Y bueno, también para que conozcan de primera mano la realidad. Y esta fue la experiencia que tuvimos, bueno, creo que fue muy exitosa, ya lo desarrollaremos. Y tuvimos la oportunidad, ahí está, de trabajar temas filosóficos que tocan el tema del nacimiento de la prisión, como decía, del poder disciplinario, del poder, del micropoder, bueno, el tema del desarrollo humano. ¿Por qué es un proyecto innovador? Es innovador. Yo hasta ahora, primero es la primera vez que creo que se cruzan en un aula universitaria operadores penitenciarios, policías también de la cárcel, técnicos con estudiantes universitarios, a conjuntamente aprender. Entonces, ¿qué pasa con ese intercambio, esa cercanía? Ocurre, primero las lecturas no son la misma, no es lo mismo Vigilar y Castigar, leerlo Vigilar y Castigar de Foucault con gente que está trabajando en esa situación con privados de libertad, y para los estudiantes es una posibilidad de entender los textos a partir del conocimiento y intercambio con una realidad concreta. Entonces, yo por lo menos de que tengo más de 20 años, ¿no?, trabajando en educación, es de las experiencias más innovadoras que he tenido, porque justamente estamos en contacto con la realidad, e incluso, fíjate que la preparación del futuro licenciado o experto en educación, por decírtelo de alguna manera, no es la misma si vos le das la posibilidad de trabajar y pensar la educación, por lo menos en este contexto, frente a una situación extrema, claro, o de extrema dificultad para pensar la educación. Entonces, el elemento formativo se potencia muchísimo. A la vez también es nuestro deber como universitarios también abrir la universidad y que tenga pertinencia social, ¿no? Entonces, que vengan también los que están necesitados de formación y que tengan la oportunidad también de tenerla por un tiempo y de profundizar y de cortar un poco con la cotidiana y el trabajo y ponerse a problematizar su realidad a partir de teóricos, de teorías, y también les potencia su práctica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, y además porque veo después de terminada la experiencia, las reflexiones, ellos te van a contar más, ¿no?, que tienen, cómo les impactó, cómo hay un antes y después también de la experiencia. De eso vamos a estar hablando. Y antes de irnos a la pausa, porque se nos van los minutos, ¿cuál es tu labor, Natalia, en este proyecto? Yo formo parte del equipo de dirección del Centro de Formación Penitenciaria. Soy responsable de la unidad de planeamiento y gestión educativa. O sea, estamos a partir del 2010 que se forma el Instituto Nacional de Rehabilitación, sustituyendo la antigua Dirección de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. El CEFOPEN ocupa el lugar como estratégico, digamos, de la formación de operadores penitenciarios, que emerge la figura civil como algo de una innovación social importante, los policías penitenciarios, los administrativos y los técnicos, digamos. Y bueno, mi función ahora
por ejemplo, el año pasado estuvimos revisando las currículas, los planes educativos, digamos, redefiniendo cuál es el perfil de egreso, digamos, cuál es el perfil profesional para esta nueva función social que cumplen las cárceles, que ahora aparece la figura de rehabilitación, la noción de rehabilitación, que antes simplemente la persona estaba, como se dice popularmente, guardada, digamos. Bueno, y con respecto a eso me decías, antes de empezar el programa, comentábamos que han cambiado hasta la terminología y el modo de trato según lo establecido por Naciones Unidas. Eso es muy interesante lo que comentaban. ¿Qué términos han cambiado? ¿En qué sentido? Sí, desde el 2005 que es se declara la emergencia carcelaria en materia de humanidad, digamos. En el 2009 NOWAC realiza informes, digamos, de las Naciones Unidas como relator especial, criticando la situación que hay en las cárceles en materia humanitaria. Y bueno, y eso fue lo que sugiere, o sea, y toda la coyuntura social hace ejemplo, que emerja el Instituto Nacional de Rehabilitación. No se dice más recluso, se dice persona privada de libertad. Por decir un ejemplo, claro, ¿no? Sí, persona privada de libertad. A las celdas no se le dice más celdas, me decías que tienen otro nombre. Sí, o no sé, alojamientos o habitaciones, ya no son más cárceles, son unidades de internación. Se trata de que ellos vayan teniendo los hábitos, entonces van asimilando otros términos a los que no se utilizaban dentro de las unidades antes. Se habla de tratamiento, o sea, la persona tiene un proceso educativo y de transformación, o sea, se apunta a eso, hay un tratamiento, una progresividad. Se apunta a la clasificación, no es lo mismo un delito que otro, y no es lo mismo una actitud con respecto a su propio proceso, digamos, de rehabilitación que otro, digo. Y bueno, también se hace un plan individual de trabajo, donde es más individualizado el proceso. También, bueno, recién ahora el 15 de octubre fue la última, la jefatura de Florida se incorpora al Instituto Nacional de Rehabilitación, porque antes las jefaturas del interior eran los que se ocupaban de sus propias cárceles. Ahora, en este proceso de formar un sistema, bueno, el 15 de octubre tenemos todas las jefaturas, digamos. ¿Cómo se hace para cuidar, que sé que es parte de tu labor, a los que cuidan? Qué difícil, ¿no? Bueno, eso es un desafío enorme. Bueno, primeramente reconociendo que la función social de los trabajadores penitenciarios es una profesión y que es necesario profesionalizarla día a día, reconociendo la labor digna que hacen en situaciones que ahora están cada vez mejor, pero bueno, veníamos de situaciones inhumanas realmente, y bueno, que también hay que cuidar en esas para dignificar, digamos, las personas privadas de libertad. Los trabajadores tienen que tener condiciones formativas y obviamente laborales, que puedan tener transformaciones, que puedan realizar una intervención socioeducativa, que puedan pasar algo, digamos. Y bueno, y eso no depende solo del CEFOPEN, depende todo el Instituto Nacional de Rehabilitación y bueno, voluntades políticas. Pero estamos como en esta coyuntura a favor, digamos, abocados en ese camino. Bueno, primero reconocer política y filosóficamente, digamos, esa labor como importante, y posicionar la situación, la cuestión penitenciaria como un asunto de importancia y relevancia ciudadana, que tiene que ver con todos como sociedad. Entonces la inseguridad o la seguridad, digamos, pública tiene que ver con la situación de las cárceles. La reinserción, claro, también de las personas que salen para prevenir las reincidencias, ¿no? Claro. Y para pensar cuáles son las causas de los delitos, digamos, y esa inseguridad en nuestra sociedad, y que eso tiene que ver con las políticas públicas y como lo que habla de los ciudadanos. Las cárceles, la situación de las cárceles habla de nuestras sociedades. Y bueno, y la educación que también, y la formación que le podemos dar a nuestros trabajadores penitenciarios también habla de nuestras instituciones. Las invito ahora a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Comiendo pipas de girasol. Vivencias. Que perdí
Seguimos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la doctora Andrea Díaz, la licenciada Natalia Barraco, Sofía Latorre y Silvana Martínez sobre un proyecto innovador que es el de Centro de Formación Penitenciaria, que se lleva a cabo de los espacios de formación integral. No sé, algo te estás riendo. Silvina, ¿no? Silvana. O sea, lo leo mal, tengo Silvina, mil disculpas. Yo veía que Andrea se reía, algo había dicho mal. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno, como te decía, es lograr aportar desde una formación interdisciplinaria, que me gustaría destacar. Bueno, estamos los pertenecientes a Filosofía de la Educación, del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación, la doctora Elena Moseleski y yo, sí. Y está también de la Facultad de Psicología la doctora Alicia Kachinowski y la doctora Ana María Araújo, que ellos particularmente trabajaron a partir de técnicas de evaluación, de diagnóstico, de sociología clínica en la última parte de la actividad. O sea, básicamente el objetivo era lograr un intercambio de experiencias, de formaciones, donde nosotros no solo enseñamos, sino también aprendemos a partir de las experiencias de los operadores, y trabajar determinados autores que nos parecía que eran pertinentes para profundizar tanto la formación de los licenciados en educación, psicología, como de los operadores penitenciarios. A la vez también incluía, como conté antes, visitas a las cárceles, y sobre todo a nivel formativo es la posibilidad del estudiante, digamos, de pensar y de formarse a partir de una experiencia concreta, ¿no? Claro. Donde debe pensar, o incluso por los trabajos finales, nosotros les pedimos cómo, cómo hacer teoría a partir de una situación práctica, cómo también aportar y reflexionar y problematizar y dar soluciones a problemas concretos de la sociedad. Cómo pensar, por ejemplo, una formación educativa en entornos de privación de libertad. Los estudiantes lo tienen que pensar. En el caso de los operadores penitenciarios, tienen que, a partir de su experiencia, cómo pensar teóricamente, cómo aplicar esas teorías a su práctica concreta. O sea, cómo lograr allí elementos teóricos, herramientas teóricas o fundamentos para aplicar a situaciones concretas. Y ahora voy a ir con las estudiantes y operadora carcelaria para ver su experiencia. ¿Qué implica para ti, Sofía, como estudiante de la licenciatura de Educación o de Ciencias de la Educación, participar en este proyecto? Bueno, para mí, puntualmente, fue una experiencia súper transformadora. Es extremadamente distinto el contexto que se generó en el aula, compartiendo el aula con operadores penitenciarios respecto a lo que es dar al mismo autor o trabajar en el aula cuando no lo compartís, cuando el aula se reduce al ámbito académico. El hecho de que tenga esta pata de intervención es transformadora, primero porque cambia un montón de prejuicios, preconceptos y visiones que nosotros traíamos sobre la situación del sistema carcelario, sobre el rol mismo del operador, sobre la dinámica del estar, de la situación de encerramiento, pero más allá de lo que cambia en términos de nuestra visión sobre el sistema carcelario, lo importante es también cómo transforma la forma en la que creemos que podemos construir saberes y el rol que juega la universidad en ese sentido, en la construcción de saberes con otros. Para mí, una de las cosas que fue más importantes, que nosotros tuvimos una instancia como de evaluación en la que teníamos que escribir una carta y contar cómo había sido nuestra experiencia. A mí, pensando en esa carta, una de las cosas que más me llamó la atención fue la capacidad de romper como las barreras de las visiones que cada uno de nosotros traíamos desde los roles que ocupamos cotidianamente, tanto desde estudiantes como operadores, para como ponerlos en la misma sintonía, empezar a ver las cosas desde una óptica común, que ya no es mi óptica desde el estudiante, ni mi óptica académica, ni su óptica desde la práctica. Cómo tanto la práctica como esa perspectiva académica podían aportar en sí mismos para construir una sinergia nueva, una visión nueva. Y a mí eso también era una de las cosas que me parecía más importantes, que es un poco lo que hablaban tanto Andrea como Natalia, esa capacidad que tiene que generar la universidad de poder construir como puentes o nexos con la realidad, digamos. O sea, no me parece muy importante de construir esa visión de que
se reduce todo al aula, a la investigación y a como contextos muy viciados del resto de la sociedad, y la capacidad de construir puentes y las herramientas que nos da el juntarnos con otros para construir esos puentes y para también transformar. Silvina, como operadora penitenciaria, ¿qué significó para ti participar en este proyecto? El espacio de formación integral no solo nos dio un marco teórico, como decía Andrea, para las prácticas, ¿no? Que nosotros a veces estamos muy viciados de lo que es la práctica y estamos como inmersos en eso, sino que nos dio herramientas nuevas y enriqueció las que ya teníamos para nuestro trabajo, pero aparte abrió la institución, abrió las unidades penitenciarias a los estudiantes y a los profesores, y nosotros como operadores sentimos el reconocimiento, nos hicimos visibles para la sociedad, porque a veces al estar tan inmersos en la práctica y en nuestro trabajo, nosotros quedamos como invisibilizados de lo que es la sociedad. Quedan las unidades de internación o las cárceles, como vulgarmente se dice, en los privados de libertad, y no se ve el trabajo que se hace, que es sumamente loable, el trabajo del operador penitenciario, a través de la formación que recibimos, a través de la práctica, del compromiso que tienen los operadores penitenciarios. Es un trabajo, disculpa que te interrumpo, sí, una labor muy humanitaria, ¿no? Porque entran en contacto con esa persona privada de libertad, lo miran a los ojos, le hablan, tratan de ponerse en su lugar, de entenderlo, de ayudarlos en ese camino de rehabilitación, digo entre comillas, no sé si esa es la palabra correcta, pero es un trabajo muy loable el que hacen, ¿no? ¿Cómo sentís esa relación con esas personas en ese camino privadas de libertad? La idea es la humanización de las cárceles, ¿no? Ya viene desde una política institucional la humanización de las cárceles, y es lo que se hace siendo operador. Nosotros como operadores tenemos un trabajo que es sumamente multifacético, desde la seguridad humana hasta representar una persona, un referente afectivo, un referente en educación, un psicólogo, entre comillas. Entonces, yo mi trabajo lo vivo con gran compromiso y sé que mis compañeros también. Y es un trabajo que te permite ir hasta entrar, la persona privada de libertad en esa situación de vulnerabilidad, te permite entrar en su vida, ver sus miedos, sus sueños, sus dolores, sus sufrimientos, y vos de ahí vas hasta ahí, volvés hacia tu lugar, y vos desde ahí tenés que generar un cambio, acompañar la transformación. Entonces, eso lo tenés que hacer siempre desde el lugar del amor, ¿no? Yo el trabajo del operador lo describí en una frase: la calidez de un abrazo mediante la tibieza de una palabra. Eso es mucho de lo que hace el operador. Me dejas sin palabras, casi me pongo a llorar, ¿no? Realmente es por eso decía, muy loable, muy gratificante y muy dignificante también lo que hacen. Las invito ahora a hacer otra breve pausa y continuamos dialogando. Luego soñé. Vivencias. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando sobre este proyecto innovador de Centro de Formación Penitenciaria, ¿no? ¿Y qué importancia tiene en educar a estas personas privadas de libertad, vincularla con distintos actores en el proceso social, teniendo en cuenta que en nuestro sistema no admite ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, ¿no? Empecemos por ahí.
Claro. Si yo decía eso, la importancia que tiene de primero este proceso que están viviendo el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de focalizarse en un proceso educativo, o sea, creer y apostar por una mejora de la persona, y eso es el proceso humanitario en la cárcel justamente, ¿no? Y en formar a los operadores penitenciarios también. Una de las cosas que nosotros nos sorprendimos mucho en esta experiencia, creo que los alumnos bien, como recién escuchábamos a Silvina, es la cara humanitaria de estos operadores. Es decir, realmente nos emocionamos con ellos porque están en instituciones con un alto nivel de sufrimiento, ¿no? Entonces realmente, digo, su tarea es muy loable. Y de alguna manera escuchar que muchos de ellos tenían realmente un interés por transformar esa realidad, una vocación, una solidaridad profunda, bueno, eso la verdad que nos emocionó. Ganas de un cambio, ¿no? Ganas de un cambio, pero que a la vez también necesitan ser cuidados, necesitan fortalecer su formación, y por eso esta ayuda, digamos, también de la universidad, o esta colaboración con la institución es importante, ¿no? Además de que por supuesto nos ayuda también a nuestra formación. ¿Y cómo se siente esta experiencia de visitar las cárceles, tomar contacto con gente que generalmente es de muy escasos recursos, la que está privada de libertad y de baja educación, ¿no? Que era un poco lo que hablaba Natalia hoy del tema de formar, por qué estamos viviendo con tantas personas privadas de libertad, tantos delitos, o sea, un poco buscando la raíz del problema, ¿no? Uh-huh. No, que la importancia es, o sea, en esta estrategia, digamos, interinstitucional, es poder, como decía hoy, volver un poco a ese espíritu griego de preocuparnos de estos asuntos que son comunes, uh-huh, y que es un asunto, digamos, ciudadano, de la ciudadanía, y que se resignifica, digamos, la noción de seguridad. Ya no es esa seguridad estática, o que la seguridad solamente lo tiene la policía, digamos, sino como una seguridad, digamos, que es compartida. O sea, el operador penitenciario en la figura civil, que es una innovación, digamos, y además Uruguay es pionero por introducir mujeres operadoras penitenciarias en cárceles de hombres, es realmente una innovación, digamos. Y bueno, y le quiero agradecer también al director, licenciado, comisario inspector licenciado Crisoldo Caraballo, que el director del Centro de Formación Penitenciaria, que posibilita estos encuentros, uh-huh, y estos acuerdos interinstitucionales, e invito también a otras instituciones a poder trabajar en conjunto, porque el asunto, digamos, de las cárceles, la cuestión penitenciaria, tiene que ver con políticas de drogas, con políticas públicas, claro, con asuntos que nos atraviesan como sociedad. O sea, tenemos, me parece que nos interpela mucho este tema. Y bueno, ya estamos en este desafío, digamos, de reafirmar esta concepción, como decía Andrea, humanitaria, como decía Silvina, y bueno, yo también fui estudiante de la licenciatura en educación y no tuve la posibilidad de tener prácticas, digamos, que apuntaran también a la vida, a la vivencia, a cómo sentir, o sea, el ingresar a una unidad penitenciaria y poder compartir, o sea, el trabajo que hacen los operadores, digamos, y poder tener la oportunidad los operadores de poder expresar, digamos, sus prácticas, ponerse desde otra distancia y problematizar esas vivencias, digamos, me parece que es muy importante. Yo decía que es un proyecto de investigación en el que se articula lo político y filosófico con un modelo socioeducativo en las cárceles en el marco de los derechos humanos, que es lo que venimos hablando. Digo, ¿en qué consiste ese marco de derechos humanos? ¿En qué se sustenta? O sea, cada intervención, digamos, que se hace en la vida total de esa interna, o sea, esa persona privada de libertad, hasta las 24 horas ahí, o sea, el régimen de vida que se llama la convivencia, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y en esa totalidad, o sea, en ese tiempo total, digamos, el cómo se levanta, el cómo miro a la persona, y bueno, y quizás antes podía comer, pero cómo se entrega la comida, o sea, hay una forma de intervenir que vos
que tenés una intencionalidad educativa. Entonces, en el decir buen día y tratar al otro como una persona que merece dignidad y un respeto mutuo, digamos, eso ya es simplificando en mucho, ¿no? Claro. Parte del enfoque de derechos humanos. Y bueno, y crear la posibilidad también educativa del otro, ¿no? Es decir, porque por más que no haya cadena perpetua, muchas veces a las personas que están privadas de libertad en la conciencia se les dio cadena perpetua, cuando no se les da posibilidad de transformación. Entonces, mientras que haya proyectos educativos, mientras haya personas que los traten con dignidad y como ser humano, mientras que se enseñen hábitos, mientras se dé propuestas para la transformación, para la reflexión, para la cultura, bueno, estamos dando elementos justamente para que las personas puedan salir de ese círculo vicioso, ¿no? En el que están, que los llevaría de nuevo al salir a la delincuencia, ¿no? Entonces esa es como la idea. La formación también es ciudadana, porque la sociedad tiene que estar preparada para, o sea, cuando una persona sale de una cárcel, la sociedad tiene que estar preparada para esa rehabilitación, no es solamente la persona, no podemos dejar solas las personas que salen y que tienen muchas veces historias con mucho dolor, mucho sufrimiento, y que obviamente que tienen que integrarse a la sociedad, tienen que tener un trabajo, tienen que tener, o sea, otras oportunidades, digamos, que quizás antes de ingresar a la cárcel no las tuvieron ni siquiera. Sí, muchos decían, la otra vez también fue el inspector Luis Mendoza, el director del INR, entonces decían, no sé si hablar de rehabilitación cuando muchos ni siquiera estuvieron habilitados. Es decir, hay personas que entran en condiciones socioculturales y de relacionamiento absolutamente precarias, ¿no? Y hay que enseñarles hasta lo más básico. Entonces, hasta personas que no están en esa situación, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cómo habilitar al otro también que capaz que es la primera vez que porque uno los tiene, están en esa situación por un periodo breve, luego van a volver a la sociedad. Entonces, es una oportunidad, se puede ver ese tiempo como una oportunidad para que se den situaciones que esas personas de repente no han vivido nunca en su vida. Claro. Por ejemplo, ser bien tratadas, ¿no? Que se los escuche, bueno, eso puede hablar más. Es el trabajo social del operador, porque nosotros tendemos a invisibilizar al privado de libertad. Entonces no nos damos cuenta de que esa persona, si es tratada de una manera no adecuada a su condición de persona dentro de una unidad de internación, esa persona va a generar un resentimiento y va a volver a la sociedad en una condición violenta, y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la persona salga y se reinserte, se integre, se reconcilie con el mundo, pero la sociedad también tiene que estar dispuesta a recibirlo. Entonces el cambio no es solamente dentro de las unidades de internación, es para toda la sociedad. Yo no me olvido tampoco de que mucha gente va a estar pensando en la otra cara de la moneda de lo que hace el privado de libertad que lo lleva ahí. No es la posición del operador juzgar. La posición del operador es acompañar la transformación de ese privado de libertad y participar en la elaboración de un proyecto de vida sustentable para ese privado de libertad. Eso es lo que nosotros hacemos. Algo que antes de irnos a la última pausa, que me gustaría que alguna de ustedes me contestara, que hay como un sentir popular que determinadas personas, por tener un determinado nivel socioeconómico o cultural, tiene privilegios dentro de la cárcel. ¿Es así? ¿O dentro de los lugares de privación de libertad? No es así. Se sigue el mismo régimen de progresividad, donde se estudia el perfil mediante una evaluación diagnóstica que la hacen operadores que tienen conocimientos y técnicos que están dentro de las unidades de internación, y se derivan a distintos sectores donde, de acuerdo a su progresividad en el sistema, que se demuestra a través del estudio, del trabajo, de la adquisición de hábitos y el mantenimiento de los mismos, porque se van generando metas en el plan individual de tratamiento, y a medida que se cumplen se fijan nuevas conjuntamente con el privado de libertad, se le van dando beneficios. Entonces eso va generando una mayor reinserción a la sociedad, van teniendo un sistema más abierto de acuerdo a su comportamiento y cómo se vayan moviendo hacia la meta. Las invito ahora a hacer la última pausa y continuamos dialogando.
Vivencias. Luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla ahorita. Continuamos en CX30 Radio Nacional dialogando con Natalia Barraco, con la doctora Andrea Díaz, Sofía Latorre y Silvina Martínez. Y ustedes, tanto la operadora como Silvina, como estoy diciendo mal los nombres de ustedes, Sofía, han realizado una carta de antes y después en este proceso. Y me gustaría si pueden compartir un fragmento, porque no sé si nos va a dar el tiempo de compartir la carta entera. No sé quién empieza, si Sofía o Silvina, la que quiera. Bueno, Sofía, entonces. Empiezo yo. Voy a leer un fragmento de la carta. En realidad mi carta estaba dirigida a un operador penitenciario, o operadora penitenciaria, porque en realidad no era hacia alguien específico. Y en realidad voy a empezar por el medio, pero la idea era contar un poco cómo nos había transformado la experiencia del EFI. Entonces empiezo. Y nos transformó. Yo tuve que abandonar mis preconceptos sobre el trabajo penitenciario, tuve que dejar de pensar que solo embrutecía, penalizaba, disciplinaba. Tuve que mirar a los privados de libertad desde otra perspectiva. No creo poder contarte con palabras cómo me ayudaste, desde tus cuentos cotidianos, tus historias y tus sentires, a pensar en una perspectiva humanizadora, a romper el cerco de lo ajeno con el privado de libertad y poder ver que las murallas que nos separaban no son tales, son en realidad pequeños caminitos. Me mostraste desde tu dolor la necesidad que todos los actores vinculados al ámbito penitenciario tienen de cuidarse y ser cuidados. Me contaste lo difícil que es establecer tu rol y delimitar tus márgenes. Tuve que decirte que tenías razón, que hay pequeños puntos de fuga en ese modelo punitivo que poco a poco se resquebraja, que desde esos puntos de fuga vos te esforzás cotidianamente para que en las microintervenciones que haces algo del PPL se transforme, que tu introducción como civil en el sistema penitenciario no es para nada menor, estás cambiándolo. Cada vez que entras a una cárcel llevas contigo miles de incógnitas, de relatos que desde adentro eran imposibles de gestarse. Martillás todos los días para que la relación entre la fuerza represiva y los privados de libertad cambie, para que cambien las jerarquías, para que el cuidado y la habilitación aparezca. A veces no podés, como todos nosotros, a veces no podemos ganar las batallas que nos proponemos librar. A veces la vieja cárcel te escupe en la cara que no, que los civiles no pueden transformar los contextos de encerramiento, que las jerarquías no se van a transformar, que la dignificación de tu trabajo y del PPL como sujeto no van a acontecer. Te pido que vos no la escuches, no dejes que tus ganas de ser un agente de cambio de los contextos de encerramiento se mengüe por esto. No dejes de repetirnos y repetirte que amás tu trabajo, que construir nuevos sentidos carcelarios te da a vos mismo nuevos sentidos desde que los repensaste. Yo te prometo que no voy a volver a mirar el sistema penitenciario desde la miopía con lo que lo hacía antes, que no voy a poder pensar a los funcionarios penitenciarios como los artífices de la cárcel moderna, sino más bien como los nuevos colores en los que éstas se entremezclan, los nuevos sentidos y los nuevos aprendizajes. Te prometo seguir trabajando para derribar mis prejuicios sobre la situación de la privación de libertad y sobre las posibilidades de intervención transformativa en esos ámbitos. Vos confirmaste que sí se puede trabajar desde el cuidado, desde la humanización, desde la terapéutica que habilite a todos los que en ellos se vinculan a ganar en libertad. Te prometo no olvidarme de ir a buscarte para seguir generando juntos otros saberes, otras herramientas, ya no desde tu ámbito o el mío, desde mis libros o tu praxis, sino desde el encuentro, desde la mistura que vos y yo juntos generamos. Gracias. Muchas gracias. Esta era la carta de un antes y un después de la estudiante de la licenciatura de Educación de Sofía Latorre, hermosísima. Y ahora vamos a compartir la carta de antes y después de la operadora penitenciaria Silvina Martínez. Primero le quiero agradecer a Sofía porque su carta me emocionó. Sí, a todos. Ahora veremos la tuya, ya nos vas a ver. Por eso es la invisibilidad que teníamos y la visibilidad que tenemos. Esto es lo que nos reconforta. Mi carta es una carta a un privado de libertad. Y fue movilizada más allá de todos los conocimientos por los sentimientos. Voy a leer solamente un par de párrafos.
Tomar conciencia del autocuidado, la lucha interna por él y cómo una simple inquietud sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea puede poner a funcionar los maravillosos mecanismos internos es fascinante y me genera un entusiasmo que espero pueda llegarte a través de estas palabras. Si tú pudieras entender mi trabajo, sí, entre comillas, porque es algo disfrutable que me brinda la posibilidad de entrar en tu vida, en tus sueños, en tus miedos, en tus sufrimientos, comprenderlos y volver para transmitirte la calidez de un abrazo en la tibieza de una palabra. Eso me lo das tú, en esas charlas muchas veces escuetas, llenas de presiones y apuros, ya que, paradójicamente, en un lugar como la cárcel, donde podríamos imaginar que el tiempo sobra, no es así. En dichos encuentros he podido notar que por la privación de libertad muchas veces no te das la oportunidad de ver las cosas de otra manera. No dejes que el encierro penetre en ti. Ten por seguro que en tu interior puedes transformar esta dura realidad en una oportunidad liberadora. Oportunidad que quizás no tengan muchos de los que hoy están en libertad, inmersos en grandes encierros internos y de los cuales a veces ni siquiera son conscientes por lo vertiginoso de la sociedad en que vivimos. Tómate el tiempo para verte a ti mismo y reconocerte como una persona merecedora. Estimula tus potencialidades, fortalece tus debilidades, abraza al mundo, reconcíliate con él, no sientas vergüenza, transforma tu realidad, eres capaz de eso y mucho más. Mi lugar en esta historia no es juzgar tu pasado, sino motivar y apoyar la transformación de tu presente y tu futuro. Elabora el pasado y busca en él un aprendizaje positivo. Todo está en ti. Y en realidad el EFI también motivó en mí como funcionaria muchos cambios para la elaboración de los planes individuales de tratamiento. Yo lo comentaba con las docentes, que el tema del autocuidado, del reconocimiento, del conocerse a sí mismo y ver sus potencialidades y debilidades para fortalecerlas y para combatir las debilidades, o por lo menos conocerlas y estar pendiente de eso, era sumamente importante. Y eso se vio también en la EFI. Y sirve para el trabajo con los privados de libertad y sirve para nosotros mismos que también estamos en posición vulnerable. Muchísimas gracias. Preciosa también tu carta, Silvina. Removedoras las dos. Estamos en los 2 últimos minutos. No sé qué quieren agregar Andrea o Natalia, cerrando este espacio de formación integral que hace un gran aporte a la comunidad. Capaz que quieren terminar con el aporte que es. Claro, yo digo que empecé diciendo que para mí es una experiencia de enseñaje, ¿no? Porque es enseñanza-aprendizaje. Se aprende de los libros, pero se aprende de las experiencias y sobre todo se aprende de de este intercambio que fue tan fructífero. También porque, digamos que el grupo que vino realmente de operadores penitenciarios era un grupo humano excelente, con unas ganas de hablar. Incluso los vi mucho más participativos que los alumnos, con unas ganas de hablar, y eso incentivó todo el proceso de aprendizaje de los alumnos también. Entonces realmente yo estoy muy agradecida de la experiencia y creo que vamos a seguir adelante, profundizando y aportando, porque la idea de nosotros también es pensar no solo en sí mismo, que es importante también, sino para aportar a la mejora de la sociedad y de los seres humanos, ¿no? Entonces esta es la idea. Y también pensar incluso hasta en las situaciones más difíciles de ser pensadas, como por ejemplo la situación de privación de libertad, ¿no? Sí, yo también quería agradecer Andrea también por adentrarse en la aventura y en esta locura, digamos, de poder pensar, claro, porque muchas veces invitás y decís, bueno, a trabajar en contextos de privación de libertad y no todos aceptan, digamos. Y bueno, invito a la sociedad también a interesarse por esta problemática y que forma parte de toda la sociedad, y agradecerle a los estudiantes por la apertura, a los operadores y policías que participaron, y que para mí es un placer trabajar desde esta perspectiva, desde este enfoque pedagógico y con estos desafíos, digamos, que nos hacen ser más humanos en esta sociedad.
Que hay que decir que, por ejemplo, Natalia es egresada de educación. También es que los estudiantes vean que lo que ellos están estudiando luego van a ocupar lugares importantes, relevantes en la sociedad para pensar procesos educativos. Es el caso de Natalia, que también investigó con nosotros durante mucho tiempo en esta perspectiva del cuidado, y bueno, y que ahora trata de aplicar a un programa educativo. Y también Gonzalo, que es director de Gonzalo La Rosa, que es director de la cárcel de Canelones, que es la tercera, es egresado de educación, y así podemos decir cantidad de gente que ha ocupado el primer lugar de estudiante y luego ocupa lugares centrales en la sociedad para transformarla, ¿no? Bueno, les agradezco, lamentablemente se nos ha ido el programa, pero les agradezco infinitamente a Andrea, a Natalia, a Sofía, a Silvina, por estar hoy, compartir un proyecto tan enriquecedor, y están las puertas abiertas para seguir dialogando sobre lo que hacen, lo que están haciendo, y seguramente las tendremos por aquí. Bueno, gracias por invitarnos, Andrea. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Muchísimas gracias a la audiencia. Nos encontramos por su amable atención, a Gaby Juncal en controles, a Eduardo Fernández en grabaciones. Nos encontramos en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.